Muy bien, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Regresamos a Mateo después de un viaje al libro de Éxodo, ¿lo recuerdan? Ahora regresamos a Mateo capítulo 20, hermanos. Mateo 20, que en la Biblia Reina Valera se titula Los obreros de la viña, los trabajadores, los chambeadores, ¿verdad? Y vamos a leer solamente los primeros 16 versículos. Yo lo voy a leer en voz alta. Ustedes sigan con mucha atención la lectura de la palabra del Señor. Esta es la palabra santa de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Ahí está la palabra del Señor, hermanos, que Él nos ayude para entenderla, y para ello vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno en todo, Señor, en nuestra vida. Y Señor, tú eres bueno porque nos regalas una familia en Cristo. Y esta familia que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo puede fortalecerse a través de la exposición fiel de tu santa palabra, donde aprendemos, donde somos exhortados, donde somos confrontados, pero también edificados, consolados, bendecidos. Y por eso, Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo nos ilumine, alumbre nuestra mente, nuestro corazón, para exponer tu palabra con fidelidad y para recibirla con alegría. Danos oídos para oír la palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Recuerden que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 enseñó acerca del matrimonio, del divorcio, y luego se encontró con un joven rico. ¿Lo recuerdan? También bendijo ¿a quién? A los niños. ¿Ok? Y entonces el Señor, que nos ha dado muchas lecciones importantes, el apóstol Pedro, cuando escucha la enseñanza de Jesús acerca de que los que confían en el dinero difícilmente entrarán al reino de Dios, sus discípulos dijeron: bueno, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y luego
el apóstol Pedro en Mateo 19, 27 le dijo, mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Ok? Recuerden que cuando hablamos acerca de eso, dijimos que los discípulos no habían comprendido perfectamente toda la enseñanza de Jesús. Y aunque no estaban del todo mal, pues tampoco estaban del todo bien, ¿verdad? Había un estire y afloje en su comprensión. Y el apóstol Pedro, cuando dice, bueno, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Bueno, entonces ellos veían la vida cristiana, ¿verdad? Veían la vida eterna en términos como prácticamente de un intercambio, ¿no? Como de una recompensa que de alguna manera tú te podías ganar, porque de hecho el joven rico, cuando se acercó a Jesús, ¿qué le preguntó a Jesús? Le dijo, ¿qué bien haré para qué? Para tener, para obtener, para recibir la vida eterna. ¿Ok? Y entonces el Señor Jesús termina diciendo en Mateo 19:30, pero muchos primeros, o sea, los que llegan primero, serán postreros. La palabra postrero significa último. Muchos primeros serán postreros y muchos últimos que llegan de último serán los primeros. Y luego el Señor Jesucristo empieza a dar esta parábola, esta enseñanza, que no la vamos a tomar de una manera literal, sino que una parábola, pues es una enseñanza basada en la vida real, en este caso en el mundo de la agricultura, ¿verdad? Y entonces por medio de ella nos quiere dar enseñanzas importantes. Y por eso Él empieza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. No es que el reino de los cielos sea exactamente así, pero es semejante. Podemos aprender de esta parábola cómo las cosas se llevan a cabo en el reino de Dios. Y hermanos, una de las cosas más difíciles para nosotros cuando vemos que alguien recibe algo bueno, que a nuestro juicio no lo merece, es aceptarlo, ¿verdad? Cuando vemos que alguien recibió algo mejor que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, muy adentro hay envidia. Bueno, cuando Dios bendice nuestra vida, nos alegramos. Y como hijos de Dios, cuando vemos que Dios bendice a otros, también debemos alegrarnos. Pero en realidad no siempre somos así. Trabajamos duro y decimos, ¿y yo por qué no tengo esto? ¿O yo por qué no tengo lo otro? Y bueno, como por naturaleza somos así, cuando somos cristianos, esa forma de pensar la trasladamos también ¿a dónde? A la vida cristiana, ¿verdad? A nuestra relación con Dios. Y empezamos viendo a Dios, en lugar de verlo como nuestro Redentor por gracia, como nuestro Salvador, lo empezamos a verlo como nuestro patrón, ¿verdad? Como el contratista, que entonces si hago 10 cajas, me paga por 10 cajas, ¿verdad? Si hago 20, pues me va a pagar por 20. Y así es como la queremos llevar con Dios en relación con nuestra salvación. Y hermanos, los judíos, ¿verdad? Los judíos, ellos pensaban que eran el único pueblo de Dios y junto con ellos pensaban, pues que los que no eran judíos, pues no eran dignos de ¿qué? De recibir la vida eterna, de ser hijos de Dios. No todos los judíos, obviamente, porque el Antiguo Testamento habla de la inclusión de los gentiles al reino de Dios. Pero muchos judíos eran así, eran muy celosos y hasta en la actualidad, muchos de ellos son así. Y entonces el Señor Jesucristo quiere romper ese esquema de pensamiento y quiere mostrarnos que no debemos ver a Dios como nuestro patrón, como nuestro jefe, que nos tiene que recompensar. Y también y especialmente quiere
que dejemos de ver a Dios como si nosotros fuéramos, ¿quién? Los preferidos o los favoritos de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo no quiere que seamos como el fariseo cuando oró delante del templo y a su lado estaba el publicano. ¿Lo recuerdan? Y entonces él oró y dijo, ay, Señor, yo te agradezco porque no soy como este fulano, ¿verdad? Yo sí soy así, yo sí me lo merezco, yo sí soy bueno, etc. Y entonces el Señor Jesucristo dice, no, todo lo que tenemos, como dice el apóstol Pablo, en la vida, lo tenemos por gracia. Y es aquí donde vemos la soberanía de la gracia de Dios en esa parábola. Porque nos dice que había un hombre, la Reina Valera traduce padre de familia, pero la idea es que este hombre era un patrón, ¿verdad? Era un dueño de propiedad. Y dice que salió por la mañana a contratar obreros o trabajadores para su viña. Y la palabra viña, ¿qué significa? Pues significa un campo de ¿qué? De uvas, ¿verdad? Parece que estaba el tiempo de la pizca, ¿ok? Porque él empieza a buscar chambeadores. Y eso es lo primero que nos llama la atención en esta parábola. Si hay algo que aprendemos acerca del reino de Dios, es que el Dios del reino es el que sale a buscar a los trabajadores. Ese es lo primero. Okay. Y eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Él salió a buscar a un chambeador que vivía en Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan? Abraham. No fue Abraham quien buscó a Dios. Fue Dios quien buscó a Abraham. Entonces, ¿quién es el que llama? Dios. Dios es el que llama. Dice, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y dice que se puso de acuerdo con unos que estaban allí en la calle, porque en ese tiempo, hermanos, los judíos, ¿verdad? Que no eran dueños, no eran propietarios de grandes tierras, pues hacían lo que se hace en muchos lugares. Aquí en Shafter tal vez, y en otras ciudades del mundo, que hay una área, ¿verdad?, pública donde se paran todos los trabajadores, ¿no? Hay plomeros, herreros, albañiles, lo que sea, y la gente va y hasta tienen sus carteloncitos, ¿verdad? Y la gente va y dice, oye, yo necesito un plomero honesto. Pues está difícil encontrarlo, ¿verdad? Pero uno dice, necesito un plomero. Y ahí vemos el letrerito, ¿no? Y entonces se le contrata. Y esa es la imagen, más o menos, que estaba una plaza y entonces estaba la gente esperando que los contrataran. Y noten que aquí, además de la gracia de Dios inmerecida, también vemos que Dios es justo. O sea que su gracia y su justicia no están peleadas. Y esto lo vemos porque con los primeros trabajadores convinieron, es decir, acordaron que se iban a ir a la pizca y les iba a dar ¿cuánto? Un denario, que era el salario de un día para un trabajador, y con eso iba a mantener a su familia al menos por ese día. Eso quiere decir que en el mundo antiguo, hermanos, si no trabajabas, no comías, básicamente. Entonces, eso era muy importante, ¿verdad? El dueño de la propiedad es generoso y le dice, te voy a pagar un denario al día. ¿Ok? Entonces, él salió por la mañana, y cuando dice salió por la mañana, quiere decir que salió muy temprano, porque vean que después volvió a salir. ¿Ok? Entonces, el día laboral empezaba a las 6 de la mañana. Los judíos contaban así los días, ¿verdad? Las horas del día, y trabajaban 12 horas. Porque como dice al final, al último que contrató, solamente trabajó, ¿qué? 1 hora. ¿Ok? Entonces trabajaban ahora sí como dicen, de sol a sol, 12 horas. ¿Se imaginan?
ahí también estaba caliente, bien caliente, y tenían que trabajar duro para ganarse el pan. ¿Ok? Pero vean, entonces, cuando sale muy temprano, era alrededor de las 6 de la mañana. Tempranito, ¿verdad? Para que no pegue mucho el sol. Los contrata y ellos dicen, ok, nos vamos. Salió cerca de la hora tercera del día, que ya eran como las 9 de la mañana. Y encontró a otros paisanos que estaban esperando ser contratados. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en el dueño, en el propietario? Que otra vez vuelve a salir. Y otra vez vuelve a contratar. Y uno diría, como que no, este dueño, como que económicamente hablando, no es buena estrategia, porque después vuelve a salir más tarde, como dice en el versículo 5, cerca de las horas sexta y novena, es decir, alrededor de las 11:03 de la tarde. Y uno dice, pues no le va a convenir, ¿verdad? Contratar a estos que nos van a trabajar mediodía. Y peor aún, cuando sale otra vez a las 5 de la tarde y contrata a otros, pues uno dice, no, este patrón no está haciendo bien, ¿qué? Pues no está haciendo bien las cuentas, ¿verdad? Pero se dan cuenta que por eso no se debe de ver como una parábola que habla acerca del trabajo laboral, ¿verdad? Del campo. No, el reino de Dios es semejante a este señor dueño propietario, pero no es exactamente igual, sino que una de las diferencias es que este señor es generoso, este propietario es justo y este propietario también es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Él hace eso. Vean cómo dice en el versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, no de flojos. Algunos lo entienden así. No, ellos estaban esperando a ser contratados. Y les dijo, vayan y les daré lo que sea justo. En el versículo 5 dice, hizo lo mismo. Cerca de la hora 11:00 halló a otros que estaban desocupados, no de flojos, sino no los habían contratado. Pero ellos habían estado todo el día ahí parados, esperando que alguien los contratara. Y llega el patrón y entonces les dice, vayan y recibirán lo que sea, ¿qué? Justo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya aprendemos varias cosas de este propietario que representa a Dios en el reino de los cielos. El rey no es un rey malo. El rey es un rey bueno. Es un rey justo que te da para vivir cada día. Por eso dice la oración del Señor, danos hoy el pan de ¿qué? De cada día. Y eso es lo que Él está haciendo. Él está sustentando a estas familias, a estos hombres y a sus familias. Pero también vemos que es un Dios lleno de misericordia, porque a pesar de que ya es muy tarde y nada más van a trabajar 1 hora, les dice también, vayan y les daré lo que es justo. Hasta aquí, ¿qué más aprendemos, hermanos? Bueno, en términos espirituales de la salvación, del llamado de Dios, aprendemos que nuestro Dios no solamente es el que toma la iniciativa para llamarnos a su reino, sino que es un Dios, un rey, que persistentemente está, ¿qué? Llamando. Qué bonito es eso. El llamado de Dios no ha terminado. El llamado de Dios no ha expirado. Él, a través de la predicación fiel de la palabra de Dios, sigue ¿qué? Llamando. Sigue llamando a personas. Es decir, que hoy es el día de la salvación, como dice la palabra. Y como dice el refrán, mientras hay vida, hay esperanza. Porque este Dios manifiesta su justicia, su misericordia y su gracia todos los días. Es más, en términos generales,
Este Dios de la creación, mediante su santa providencia, hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace que llueva sobre malos y buenos. Él sigue mostrando su misericordia. No se queda sin testimonio, pero especialmente como Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, continúa ¿qué? Llamando a los pecadores al arrepentimiento. Es decir, nunca es tarde, hermanos, para recibir a Cristo. Algunos de ustedes pueden decir, ay, y yo lo he escuchado muchas veces, ¿cómo me hubiera gustado conocer a Cristo cuando tenía 20 años, ¿no? 15 años, ¿verdad? Y a veces uno dice, no, yo he escuchado gente que dice, ya llegué muy tarde yo. No, nadie llega tarde, ¿verdad? Nadie llega tarde. Lo importante es que uno llegue. Y claro, uno llega por la misericordia de Dios. Porque aunque es tarde, y en un sentido, cuando ves tu vida, dices, no lo merezco, y es correcto, porque ese es el requisito, uno de los requisitos fundamentales de apreciar lo que Dios hace, que reconocemos que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Pero lo maravilloso es que el llamado de Dios nunca llega tarde. Dios, hermanos, nunca llega antes ni después. Él llega ¿a qué? A tiempo, a tu vida. Y le damos gracias a Dios por eso. Y hermano, hermana, Dios nos está llamando. Nos está llamando a los que ya somos cristianos para un compromiso mayor. Nos está llamando para una fidelidad mayor. Pero si todavía no eres cristiano, Él te está llamando para que tú abras tu corazón, para que digas, Señor, necesito de tu justicia y necesito también de tu gracia y necesito de tu misericordia. Eso es lo que hace el rey. Y claro, los judíos decían, ¡ay! Ya lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive? ¿Qué dijo Jonás? Yo soy judío, soy hebreo, yo no me voy a ir a esa nación pagana. Y después vemos cuando Dios, de hecho, no castiga a los ninivitas, ¿por qué Jonás no quería ir? Porque Él lo revela y lo dice. Y dijo Jonás, yo sabía que no los ibas a castigar. O sea que a Jonás incluso le molestaba que Dios fuese ¿qué? Generoso, fuese bueno, fuese misericordioso. Y hermanos, es que ese estilo de vida cristiana sí existe en las iglesias. Cuando no se predica fielmente el evangelio, nuestra iglesia, en lugar de ser un lugar de bienvenida a los que no conocen, se vuelve un club social y se cierran las puertas y no le damos la bienvenida a otros como Dios nos la dio a nosotros. Esa era la mentalidad que había detrás de la mayoría de los judíos. Pero ¿qué más aprendemos, hermanos? Aprendemos que el Señor cumple, ¿verdad? El Señor cumple lo que prometió. Porque noten lo que dice allá en el versículo 8. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, al administrador, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Noten aquí algo importante. Noten que el propietario, hermanos, el señor de la viña, no está ausente, está ¿qué? Presente. Y él es el que de hecho manda a su mayordomo, le dice, llama a los obreros otra vez y págales el jornal, y además le dice cómo lo va a hacer, comenzando desde los últimos hasta los primeros. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace así? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se ha llamado como la inversión dentro del reino de Dios. Es decir, hay un orden, y aquí Jesús nos enseña que en el reino de Dios, ese orden es que es diferente, ¿no? Es diferente, y dice,
para ser salvo no va a ser por tus propios esfuerzos. Dios no tiene favoritos, sino es por su gracia, por su justicia, por su misericordia. Y entonces le dice, empieza por los que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Pues parece que el Señor Jesucristo quiere que los que empezaron a trabajar antes presencien, vean, y entonces, cuando llegue su tiempo, eso va a provocar en ellos una reacción, una respuesta. Lo que hay que tener en cuenta es lo que dice Jesús después. Recuerden que Jesús ya les había dicho el trato. ¿Estaba siendo él injusto con ellos? No. Y entonces dice que llegaron, ¿verdad?, los que habían trabajado solamente una hora, y entonces recibieron un denario. Recibieron un denario. Imagínense, hermanos, los que trabajaron antes, trabajaron más horas, cansados, asoleados, ¿verdad?, doliéndole la cabeza. Y llegan ellos y el Señor también les da un denario. Pensaron que ellos iban a recibir más. ¿Ok? Pensaron que iban a recibir más. Sí, muchos judíos pensaban eso espiritualmente hablando. Somos superiores. Es más, yo en una ocasión vi un video de un judío que dijo que la muerte de un judío vale 1,000,000 de gentiles. Así lo dijo. Y muchos judíos son así. Ellos son el pueblo escogido, dicen, y ellos valen más que todos nosotros. Y entonces, pues estos primeros trabajadores dijeron, pues si le dieron un denario a los que llegaron a trabajar una hora, pues a nosotros nos van a dar más. Espiritualmente hablando, otra vez, el Señor nos está enseñando que así pensamos también nosotros. He estado en la iglesia, ¿cuántos años? 5, 10, 15, 20, toda mi vida. Por lo tanto, debo recibir más. Y en lugar de ver a Dios como nuestro Padre justo, misericordioso, generoso, lo empezamos a ver como a un patrón que le hemos dicho, ya trabajé, ahora me tienes que pagar y me tienes que dar más. Y dice Jesús en la parábola que estas personas empezaron a murmurar. ¿Vieron? Y la murmuración, hermanos, nos recuerda cómo eran los israelitas en el desierto. ¿Se acuerdan? Murmuraban. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ningún daño. Le dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? Nos pusimos de acuerdo y dijimos que un denario y tú dijiste que sí. Entonces, ¿sabes qué? Toma lo que es tuyo y vete. Él no está siendo grosero, él está siendo formal, de acuerdo con el convenio que habían tenido. Y entonces le dice así, pero yo quiero dar a este último como a ti. Ajá, ahí está. Sí. Yo he escuchado a mucha gente que dice, ay no, yo he hecho tantas cosas en mi vida que no me lo merezco. Es verdad, nadie se merece la gracia de Dios. Pero se dan cuenta de la voluntad de Dios para tu vida. Cuando Él dice, ¿cómo dice ahí? Pero yo quiero dar a este último como a ti. Increíble. O sea, el Señor te ve y aunque no mereces nada, no merecemos nada, Él quiere, está dispuesto, tiene esa buena disposición divina, justa, misericordiosa y generosa de darnos el perdón de pecados, la vida eterna y la seguridad de la vida eterna que nadie se lo merece. Gloria al Señor, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Que yo era así, que yo era asado, que yo andaba aquí, que sí, es cierto. Y basado en eso no mereces ni un centavo. Pero basado en la misericordia infinita de Dios, por su gracia y por su amor eterno, Él dice, quiero darte a ti la vida eterna.
Pero lo más impresionante de esto, ¿qué es? ¿Cómo es que Él nos lo da? ¿Borrón y cuenta nueva? Nosotros teníamos una deuda grande con Dios. ¿Cómo fue que Él nos bendijo entonces? Pues ¿saben cómo? Alguien tuvo que pagar el precio. ¿Y quién fue? Su Hijo Jesucristo. Él pagó por tus maldades, por nuestras iniquidades, y nos ha dado infinitamente más de lo que merecemos. Y dice, ¿no me es lícito o legal hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ajá. ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así es, hermanos. Ese era el problema de muchos de los judíos, que eran envidiosos. Pero nosotros no somos diferentes a los judíos. Nosotros también, ¿verdad? Somos envidiosos. Y decimos, no, Señor, dame más a mí que a él o a ella. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto aquí afuera de la iglesia, verdad? Borrachos, prostitutas, drogadictos que pasan. Y a veces uno los ve y dice, ay, se siente uno incómodo, ¿verdad? Y no es que uno no se sienta incómodo, es una reacción natural. Pero a veces, muy adentro del corazón, ¿qué hay? Hay la idea de que yo sí merezco, ¿qué? La gracia de Dios. Mentira. Nadie merece la gracia de Dios. Somos lo que somos porque Dios de verdad está lleno de gracia. Es misericordioso, es bondadoso. Y por eso Jesús dice, así los primeros serán últimos y los últimos primeros. Así es. Pero aún así el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Porque aún cuando somos envidiosos, aún cuando no queremos que el Señor bendiga a los demás más que a nosotros, aún así ese Señor está ejerciendo su justicia, su misericordia y su gracia. Él podría sacarnos ¿de qué? De la viña, ¿verdad? Él podría expulsarnos de su reino, pero no lo hace. Nos enseña, nos exhorta, nos reprende y nos dice, la vida cristiana es así, no como tú quieras que sea. No es de acuerdo a tu justicia, no es de acuerdo a tu generosidad, es de acuerdo a la justicia, a la generosidad y a la gracia de Dios. Hermanos, que esa gracia derramada en nosotros, que Dios mostró cuando éramos todavía pecadores, también la reflejemos hacia los demás y compartamos el evangelio con los demás para que también ellos vengan a la pizca de la uva, a la salvación y recojan de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, una palabra clara, confrontativa, pero que nos recuerda quién eres tú, Señor, y lo que has hecho por nosotros. Gracias porque llegaste a tiempo a nuestras vidas. Gracias porque aunque no lo merecemos, nos sigues llamando y sigues salvando a nuestra familia, Señor. Sigue salvando a nuestra familia. Sigue salvando a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Ayúdanos para que nosotros reflejemos el carácter de este jefe de familia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.